Estaba conversando tanto con Fernando como con Beto, que ayer me ocasionó, llamémosle risa, ¿no? En realidad, primero una sorpresa, ¿no? Es que en la misa del barrio Luján hay un cura joven ahora, muy culto, muy preparado, se vive estudiando y hace un montón de cosas, es piloto, en fin, y sabe mucho de teología, de filosofía. Solo el piloto que lo lleva a uno al cielo. Exactamente, Poncio se llama. Sí. Poncio Piloto. Poncio el piloto. No, pero resulta que en el sermón del domingo dijo que le había preguntado un feligrés en la puerta por quién votaba, que lo aconsejaba. Si yo, por supuesto que no le dije, yo no me voy a poner en esa. O sea, a pesar de que es mentira que la religión y la política sean separadas. No. Los curas votamos y tenemos nuestros pensamientos y compartimos y a veces debatimos entre nosotros sobre eso. Sí, pero yo sí quiero decirles una cosa. Entre los candidatos, tengan la certeza de que no hay ningún Jesús con sus 12 apóstoles. ¿No hay ningún qué? Ningún Jesús con sus 12 apóstoles. Sí. Nada, jamás. Olvídense, no hay. En cambio, sí podrán encontrar algún Alibaba con sus 40 ladrones. Todo el mundo reventó la risa. ¡Qué bárbaro! Ay, es mejor no hacer comentarios. ¿verdad? Sí. Sí. Y yo diría 41. ¿Por qué 41? Porque con todas ellas son más de 40. Ah, claro. Eso, Con Alibaba, contando Alibaba. No, dice Alibaba con. No se puede contar dos sí, veces. el otro Eso día, es fraude electoral. En un periódico de este país, en primera página, salió un título que decía 65 personas aconsejan a los candidatos a la presidencia. Inmediatamente dije yo, 65 para 13, son muy ¿Cuánto sale pocos. por cabeza? Salen a 5, como a 5, sí, yo creo que a 5 exactamente. Porque yo recuerdo uno que usaba un eslogan que decía más de 1000, ¿verdad? Y no fue como los 1000 diablos con él, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Cómo? Había una caña que decía más de 1000. Asesores. Sí, Yo me acuerdo de una campaña que se trajeron, pero usted y yo nos lo presentaron a varios asesores norteamericanos y le fue como un quebrado al hombre. pero Carlos Castillo. lo que asumiera que no tenía. Pero es que no. Había más de 1000 personas organizando. No hay el programa. una técnica, no es una ciencia. Sí, claro que no. Y eso es una majadería de Daniel Oduber, traer gringos para consultarles cómo hacía la campaña. Gringos amigos de él, no sé qué. Sí, pero Daniel ni caso les hacía. Bueno, estoy diciendo. Y bueno, Por eso traerlo. yo me acuerdo que nosotros estábamos con Esos gringos eran como el helicóptero famoso. Me dijo tal, pero yo ni le hago caso. Decía. Sí, pero gastaba plata. Les hago más caso a ustedes, decía. Acordate, Daniel decía, les hago más caso a ustedes. Pero hacía la seña por debajo. Sí. No sé, sí nos hacía caso. No hacía caso. ¿Cómo que no? Bueno, es que tenía sus chanchadas, aquel trabajo que se hizo, que hiciste básicamente vos en la primera campaña en la que perdió, buenísimo, un programa completo. No siempre fue así, donde estaba la violencia y tal, y lo vetó porque había que jalarse a gente del partido de oposición. Es decir, esas cosas que no entiende uno, porque era buenísimo una épica fue cuando Carlos Manuel Castillo, no sé por consejo de quién, inventó un programa que se haría con la participación de todo el mundo. Y empezó un proceso donde se hacían reuniones en todas partes. Por supuesto, yo no las vi todas, pero puso a coordinar a Otón Solís. Y recuerdo que finalmente aquel mar de sugerencias se convirtió en un documento bastante
concreto que Otón Solís presentó en un lugar del sur. Yo recuerdo que yo fui en avioneta a eso. Palmar. Palmar Sur o algún... Yo olvido ahora los detalles, pero entonces la gran fanfarria y después resultó que el programa de gobierno lo redactó el padre Núñez como en 4 días y hizo un libraco que nadie leyó y que nadie entendió porque no se entendía, yo lo juro por Dios, no era que tenía nada contra el padre Núñez, pero entonces yo me preguntaba, todo aquel proceso de integración de opiniones de todo el país acabó, y yo me pregunto en cuál fuego de allá, como en Coronado hace mucho frío, yo me imagino que el padre Núñez lo usó para calentarse, quemándolo. Y así pasa, la verdad es que esas cosas, esos más de 1000 que tenía el Oscar Arias en la campaña de él, no me acuerdo. Parecía el nombre de un asesor árabe, más de 1000 Ramírez, ¿verdad? Después de la... Y aparecían todo el mundo aparecía ahí. Lo de Santa María de Dota, el manifiesto de Santa María de Dota. ¿Qué fue? Santa María de Dota. Sí, es decir, que redactaron el padre Núñez y Alberto Martén, descomunal, ¿cómo se llamaba? Tenía un nombre, la declaración de Santa María. No, eso fue mucho después. Sí, no, claro. Santa María de Dota en plena guerra. La proclama. La proclama de Santa sí. María de Dota es tremenda, yo te digo yo, pocas veces he leído La proclamota. Sí, nada mejor hecho, ¿verdad? Qué cosa, ¿verdad? Que paraba el pelo. Fue una de esas cosas, ¿verdad?, que lo ponía uno en pose de armadillo, ¿verdad? Sí, eso sí. Claro que Carlos Manuel Y todavía perdió. había gente que decía, bueno, que baje para que le entregue a Ulate. En fin. ¿Qué ignorancia de la realidad política había en esa gente? ¿Ah? ¿Y cuál? Pues en esos que decían, bueno, ahora viene Pepe y le entrega a Ulate. Y le entregó. Era como el ejército egipcio. Que no viste que 98% de los votos a favor. Había sido legítimo. Parecía como Pinochet, ¿verdad? Yo digo, ¿cómo se les ocurre ganarlo así? Porque 98%. Ey, no. Ni a un dictador bien entronizado se le ocurre hacerla tan fuerte. No puede ser. Y claro, ahora todo el mundo tranquilo. Ahora estaba oyendo ahí un noticiero de CNN y pasaron ahí a Venezuela, que al fin se pusieron a dialogar, ¿verdad?, para arreglar el problema de la violencia. Pero entonces dice Maduro que es que el problema de la violencia tiene su origen en muchas fuentes, que él considera que las telenovelas venezolanas son progenitoras de gran parte de la violencia y que entonces las va a censurar. Ya constituye un grupo que va a analizar cada telenovela y hay algunos actores y actrices que no van a poder trabajar. Yo voy a evitar que... Ese carajo está loco, ¿verdad? Yo no sé, cada vez se escochera más, ¿verdad?, porque meterse con las telenovelas... Uno siempre diciendo, de que pobres países los de... Y no nos damos cuenta que nosotros ya estamos en la lista de los pobres países. Hace rato. Ahora, el problema es que una cosa como, un fenómeno como ese de la violencia, digamos, en forma genérica, es como inasible, porque en Estados Unidos uno dice, en Guatemala, donde quiera que ponga la mano ve lo de México, por ejemplo. Lo de México es no, pues lo de México se salió del canasto, eso es una cosa que sí. Encuentran esas tumbas, ¿verdad?, colectivas, esas fosas colectivas con 50, con 60 cadáveres, no, yo no sé, ya eso es una cosa, ni Colombia, que ha sido tan salvaje, hemos visto. A mí me llama la atención todo no el escándalo, la gente tiene que conmoverse, claro, ahora que hubo ese asesinato en Venezuela de una actriz, bueno,
Pero hace poco en México mataron a 12 adolescentes que desaparecieron y después encontraron los cadáveres ahí tirados. Los encerraron en una iglesia y ahí los mataron. Bueno, ¿qué cosa más? Bueno, yo no entiendo, ya la verdad es que uno... sí, claro. La entendedera se le... Y ahora imagínense la que puede haber... Todos esos asesinos actúan bajo la influencia de la droga. Sí, es posible, es muy posible. Eso sí es parte. Pero hay muchos fenómenos, por ejemplo, las mujeres en Guatemala, ¿verdad? Ese es otro. Yo decía, bueno, cuando a esa actriz venezolana la mataron, estalló el mundo en indignación, pero en Guatemala... A Rogelia, que fue reina de belleza de Guatemala, la agarraron los equivalentes a la mano blanca de allá y la empalaron. Sí, se murió empalada, ni siquiera, es lo más horroroso que he visto yo. La encontraron a la par de un puente empalada. ¡Pah! Ahora, ¿Cómo puede haber gente? Yo no entiendo. Bueno, pero es un fenómeno que digo, asusta y ya uno empieza a verlo como una de las características de nuestra época que apuntan hacia una imperfección, señalan una imperfección social que no esperábamos, una pérdida del sentido de la civilización. Porque bueno, empaladores ha habido en la historia, ha habido... Eso es, ¿qué? Una pérdida del sentido de la civilización. Sí. Se ha perdido. Hay personas... La droga. Pero será solo la droga. Pues si solo se explica que de pronto una nación se convierte en asesina. Pero fíjate que en el caso de México son los dueños del narcotráfico, esos clanes, para usar un término bien, a mí no me gusta eso de la, ¿cómo le llaman? Carteles. Cártel, dicen que es cartel. Pero son clanes de delincuentes y esos no andan drogados, esos andan distribuyendo drogas y se matan como perros, ¿no? El aprendizaje para eso, ¿dónde estuvo? Digamos, hay que preguntarse. Hay un episodio en la historia universal que nosotros vemos como algo exótico. Por ejemplo, cuando nos hablan de la guerra de los boxers. Günter Grass en un libro de relatos que escribió que se llama Mi siglo, el primer relato cuenta cómo un soldado alemán que estaba en China le envía a la novia la coleta de un boxer, de un patriota chino, como regalo, y él participó en el fusilamiento de los 1000 que le tocaron a los alemanes, porque los 1000 que ejecutaron los japoneses les cortaron las cabezas y todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué era eso? Una rebelión en China que se derivaba de la barbaridad que consistió en que Inglaterra destruyó la agricultura de Birmania para cultivar opio, para metérselo a la fuerza a China. El pueblo chino fue totalmente degradado por el consumo del opio impuesto por los cañones de Occidente. Y la reina Victoria le respondió al emperador de China que ella no podía impedir el tráfico de opio porque no podía contener los negocios, el comercio de Inglaterra. Eso es una vergüenza occidental que todo el mundo olvida. ¿Y cuál es la diferencia entre unas cañoneras inglesas protegiendo a los exportadores de opio a China y los militares mexicanos colaborando con el narcotráfico ahora cuando aparecen? ¿Cómo colaborando? Claro, constantemente descubren que hay policías y militares mexicanos colaborando. Por eso se creó una defensa popular, ¿verdad? No, claro. Y entonces los militares están combatiéndola cuando dicen no, nosotros nos vamos cuando se acaben los varones de la droga. Y se armaron, es decir, la defensa natural del ser humano
porque no podían seguir en esa matanza. Y esos Dentro del horrores. siglo y medio, quién sabe si de esas defensas populares que a mí no me gustan Sí, por ahora, no sí. se estará diciendo lo mismo que decían de los pillastres, de los boxers, porque se Sí, presentaba sí, a sí, esos sí, como bueno, unos eso no bandidos. lo sabe uno. No, no, Porque- pero lo que digo es que No, en Colombia pasó, autodefensas que se llamaron, empezaron porque el ejército no podía enfrentar a los carteles. Y ahí después se convirtieron en una peste, es decir, tremendo. claro. Entraban a una población y entonces a alguien se le ocurría decir que ahí habían estado ¿cómo se llama? La guerrilla, y que habían colaborado y entonces mataban a todo el mundo en una población, niños, mujeres, a todo, acababan. Así terminaron, ¿no? Dice que en tiempos de la Unión Soviética había un escritor uzbeco que escribió varios textos de denuncia y hasta cuentos y novelas sobre la cuestión de los viajes que se organizaban desde Leningrado, San Petersburgo, a Uzbekia, ahora Uzbekistán, la República Socialista Soviética de Uzbekia. La gente que iba a comprar hachís por kilos, y eran excursiones que todo el poder oficial sabía que iban a eso. Se hacían los tontos, claro, se hacían los tontos en parte porque en el camino cobraban por dejar pasar, Peaje. cobraban peaje por la droga, por hachís. Tú sabes, a eso le llamaban en Colombia el boleteo. Eso. Pero en un ferrocarril del Estado, porque todo era estatal, ahí iban los fulanos de todas las nacionalidades, iban a hacer turismo. El turismo consistía fundamentalmente, supuestamente, en paseos en camello y cosas de ese tipo. Y lo que venían era con las maletas cargadas de hachís. Y ahí va la colusión entre el poder efectivo y eso. Necesito que alguien, vos que sos químico, debes saber Es más cómico. la composición del hachís, cómo es el hachís. ¿Qué es? Bueno, no. El hachís es un extracto de opio. no es. No. Ahora sí me pierdo. Mejor no les cuento. ¿Vos Pero sabés no qué es el opio, hachís? no es el opio. ¿Qué fue? El No. hachís. No, yo tampoco. Yo sé, lo conozco, es decir, he oído hablar de él. Hay novelas que se. Es que el opio. Pero no hay que creerles. Que novelas no son ciertas. ¿O vos crees que son ciertas? No, hay novelas que son Algunas ciertas. que sí. Perdón, algunas que sí. No, las mejores novelas latinoamericanas, por ejemplo, son las constituciones de las repúblicas, pero son ciertas. No, es que en el caso del opio, no sabe, la heroína es la sustancia activa del opio. Sí. Bueno, esa parte hasta ahí en la identifico el- bien. en el Pero caso- que no he sabido nunca. La coca ¿qué es es la el cocaína. hachís? Café con leche. Sé que es una droga tremenda. Ahora sí me perdí porque me hiciste la pregunta de más momento. Café con leche, hachís. ¿ese es vos? Sí, Café con De ahí viene la palabra hachicino, por eso tiene razón usted, don Alberto. sí. Hachicino, asesino, digo, Sí. la palabra asesino viene Sí. Viene de así, sí. de hachís, sí. Y el estornudo también viene de ahí, ¿no? Hachís también. ¿Qué? El estornudo. Sí, el estornudo, sí. No, ¿O no? y una cosa terrible que ahora aquí en Costa Rica se está alertando sobre eso es que la búsqueda de la droga conduce a la experimentación con cuanta cochinada hay, y entonces el número de drogas sintéticas. Eso Holanda es la más grande productora del Claro. mundo de drogas sintéticas. Tiene laboratorios enormes trabajando en eso. Es que yo diría que casi cualquier sustancia nueva, química que exista, alguien la puede experimentar viendo a ver si no pega. Porque como que las líneas que dicen que por la estructura no son muy claras. Hay ciertas sustancias que pertenecen a una familia que se sabe que son psicotrópicas, pero otras casi es al azar. Hay una que o se les ha olvidado o no han vuelto a experimentar con ella.
que yo la conocí en Nueva York. ¿Y cómo te fue? No, yo no la probé. La conocí. La conocí porque en cierta zona donde estaban los artistas y todo. Acuérdate aquello que el verbo conocer que dice en la Biblia, Sí, claro. que la conoció Sí, y sí. hubo de ella un hijo, ¿no? Pero yo no tengo ningún hijo de hecho. Pues la conoció. Bueno, me enteré de su existencia. Pues, Ahora sí. Bueno, Le vamos a enseñar a hablar, ¿verdad? sí, bueno, gracias. ¿Sigo? ¿Cómo se llama? Paro ahí. ¿Cómo se llama? Yellow Mellow. Hielo Melo. Ah, No lo no veo. le conocen. De la cáscara del banano, la bananina, la calentaban, la molían, la ponían en cachimbitas y la fumaban. Y era tremendo, ¿verdad? Pero si no me equivoco, y aquí voy a batear un poco, Bueno, nada, el ácido lisérgico se obtenía de el LSD. Ese era más bien un ácido litúrgico. Bueno, dice que hay que aterrizar para que dejemos de batear sobre eso, pero